Mientras la guerra se ponía cada vez más intensa en el este, Hitler comenzaba a querer tanques mucho más pesados y potentes, convencido de que podría compensar el bajo número de soldados con un supertanque capaz de resistir todo lo que la Unión Soviética estuviera dispuesta a arrojarle. Yo soy Javier García y esta es la historia del Maus, el supertanque de Hitler. El Panzer VIII, o mayormente conocido como el Maus, fue el tanque más pesado del segundo conflicto bélico a escala mundial del siglo XX, hecho por la compañía Krupp para servir en las filas de la Alemania nazi. Esta gigantesca mole constituyó el último blindado producido para el ejército alemán y sin duda alguna el más poderoso en caso de haberse producido en masa. Su nombre proviene de la ironía que suponía aquel tanque. Era enorme y por ello lo apodaron Mammoth, en alusiones a su gran tamaño y fuerza, pero pronto surgió el mote de pequeño ratón y finalmente ratón, o mejor dicho, Maus. La política alemana que se fue adoptando, según transcurrían los meses, se traducía en más peso, más blindaje y más potencia. Con este nuevo carro se pretendía demostrar la fuerza de Alemania y el éxito frente a los aliados y soviéticos. Sus dimensiones impresionan. El tanque contaba con más de 10 metros de longitud y 3 metros de ancho y alto. El tanque contaba con el increíble peso de 188 toneladas, 3 veces más que el Tiger. Su diseñador, el fabricante de autos Ferdinand Porsche, lo había dotado de un blindaje que variaba entre los 60 y los 240 milímetros de espesor, el mayor de su época y que supuestamente lo hacía invulnerable. Por supuesto, hubo que crear suspensiones capaces de soportar tal peso, además de adaptar los trenes de rodadura y otros elementos, lo que encarecía sobremanera su construcción. El armamento constaba inicialmente de un cañón principal de 150 milímetros y otro coaxial de 20. Como se consideraba demasiado potente, posteriormente se optó por uno de 120 milímetros. Al final, por indicación del propio Hitler, se le instaló un cañón de 128 milímetros y de otro auxiliar de 75 milímetros. Y por más absurdo que parezca, el Führer planeaba que el Maus pudiese transportar un centenar de proyectiles, algo que habría disparado el espacio necesario y consecuentemente el peso del tanque. La empresa Krupp fue la encargada de la fabricación del chasis y el armamento, mientras que la Alket se encargó del ensamblaje. Un proyecto de estas dimensiones podía resultar vistoso e incluso impresionante, pero cojeaba en cuanto a su utilidad práctica. Con ese peso necesitaba transitar por vías firmes y corría el riesgo de quedar atascado en terrenos blandos, lo que hubiera hecho necesarios al menos otros 2 Maus para remolcarlo. Además, la mayoría de los puentes no serían capaces de resistir su peso. Por ello se diseñó de tal manera que pudiera cruzar un río de hasta 12 metros de profundidad, recibiendo aire y energía eléctrica de otro Maus desde la orilla. Con ese tamaño, se convertiría en un blanco fácil para la artillería y la aviación enemiga. Se estimaba que iba a alcanzar una velocidad tope de 20 km por hora, pero en las pruebas jamás superó los 13, lo que haría necesario el uso de medios de transportes especiales como trenes adaptados. Su consumo era también desproporcionado. Su depósito de combustible de 2.700 litros y otros 1.500 en la reserva solo le permitía una autonomía de 180 kilómetros. Solamente fueron fabricados 2 Maus en 1944 de los 150 que la compañía Krupp tenía inicialmente previstos para construir en los talleres de montaje de Kommersdorf. Entre estos ejemplares de diferentes versiones estuvo el Maus 1, con las características originales, y el Maus 2 con un cañón de 150 milímetros, un motor más potente de 1500 caballos de vapor y un sistema eléctrico Skoda. Durante la Segunda Guerra Mundial, el tanque Maus solamente entró en combate una ocasión. Se trató del Maus 2, que defendió la fábrica de Kommersdorf
disparando contra los soldados soviéticos del Ejército Rojo justo antes de que su dotación se rindiese y entregase el carro a las tropas rusas, que lo expusieron como trofeo en el Museo de Kubinka en Rusia. Respecto al Maus 1, su propia tripulación de 6 miembros lo destruyó con explosivo cerca de Sausen para evitar que cayera en manos de los aliados. Tal vez uno se deje llevar por su enorme blindaje o por su gran potencia de fuego, pero el enorme consumo de combustible en una Alemania donde este preciado recurso escaseaba cada vez más, hicieron que el Maus fuera a todas luces un fracaso.